están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar el formalismo y abstracción en las soluciones algorítmicas. Sabemos que la creciente potencia de cálculo de las computadoras es algo que interesa y es familiar tanto a los informáticos como no informáticos. Desde la aparición de las primeras computadoras, cada cierto número de años se duplica el número de instrucciones por segundo que son capaces de ejecutar. Esto podría inducir a muchos programadores a pensar que bastaría con esperar algunos años para que problemas que requieren muchas horas de cálculo podrían realizarse en unos cuantos segundos. Esto, sin embargo, no es tan cierto, dado que el factor determinante que delimita lo que es soluble de lo que no es soluble en un tiempo razonable es precisamente el algoritmo, no la máquina. Por eso es que es necesario desarrollar soluciones en forma eficiente utilizando el formalismo y abstracción. En este video vamos a presentar algunos ejemplos de cómo se soluciona un problema usando formalismo y abstracción que espero te sean de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender el formalismo y abstracción en las soluciones algorítmicas. La solución del problema implica tres fases. Primero especificar, luego implementar y luego evaluar. Especificar se refiere a responder la pregunta ¿qué hacer para solucionar el problema? Implementar se refiere a cómo hacer para cumplir con lo que se quiere hacer. Y evaluar se refiere a buscar eficiencia en el algoritmo. Tenemos que elegir cuál de ellos es el mejor. Especificar significa responder a la pregunta ¿qué es lo que se quiere hacer? No interesa por ahora el cómo se va a hacer. Una vez que se ha especificado la solución, tenemos que ver el siguiente paso, que consiste en responder cómo se consigue la función pretendida. A esto le denominamos implementación. La evaluación del algoritmo consiste en medir la eficiencia del algoritmo en función de cuánto consume en recursos, tanto en espacio como en número de operaciones. Utilizaremos la terna de Juárez. Esta terna consta de tres partes: la precondición, la función y la postcondición. La precondición nos indica cuáles son los requisitos que debe cumplir los datos de entrada. Y la postcondición nos indica cómo se obtiene la salida pretendida. La terna de Juárez consta de tres partes: la precondición, la función y la postcondición. La precondición es la condición de la entrada. La función se denota por el identificador de la función, las variables de entrada y las variables de salida que devuelve. Y la postcondición muestra las aserciones para obtener la salida del algoritmo. Veamos el ejemplo 1. Queremos especificar un algoritmo que calcule el valor máximo en un vector de enteros tipo bet. Hacemos primero la especificación con su diagrama de entrada y salida. La entrada es el vector v de tamaño n y la salida es max. Definimos primero el tipo vector de 100 elementos tipo entero. Luego definimos la terna de Juárez. Tenemos la función máximo en color verde con entradas v tipo bet y n tipo entero y devuelve max tipo entero. La precondición es que n es mayor o igual que 1 y n menor o igual que 100. Y la postcondición nos dice que para todo alfa entre 1 a n, max es mayor o igual que b sub n. La especificación anterior resulta muy débil o muy pobre y aceptaría cualquier implementación. Por ejemplo, obtendría como respuesta max igual a un k para cualquier k, donde k es mayor que el máximo de los valores del vector. Por ejemplo, k es igual a 300 o 500. Sin embargo, no calcula realmente el máximo de b. Para eso vamos a reforzar la precondición. Hacemos postcondición para todo alfa que pertenece a 1 a n, max es mayor o igual que el b sub alfa.
es decir, max es mayor que cualquier elemento de B sub alfa. Pero esto no es suficiente. Tenemos que garantizar que el max sea algún elemento del vector. Por eso decimos, existe un beta en el rango de 1 a n, tal que max es igual al B sub beta. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos un vector C de pacientes. Queremos determinar quiénes se tienen que pasar la prueba COVID. Para ello se determina que pasan la prueba COVID si fiebre es mayor que 37, tiene tos y tiene deficiencia respiratoria aguda. Definimos primero un registro paciente que contiene el nombre tipo cadena, fiebre tipo real, tos tipo booleano y DR, deficiencia respiratoria de tipo entero, donde 1 significa que no tiene deficiencia respiratoria, 2 es leve, 3 es moderado y 4 grave. Tenemos en la parte inferior un vector donde cada elemento es un objeto de tipo paciente. Tenemos la especificación. La entrada es el vector C y N es su longitud. Y la salida es R, variable tipo booleano que indicará si el C sub I tiene que pasar o no la prueba COVID. Definimos tipo B, vector de tamaño 100, tipo paciente. Paciente ya fue definido anteriormente. La precondición es que n es mayor o igual que 1 y menor o igual que 100. La función examen COVID recibe como entrada C tipo bet y n entero y devuelve R sub i, respuesta del iésimo casillero del vector, tipo booleano, para ir desde 1 hasta n. El R sub i será verdad si C sub i, parte fiebre, es mayor o igual que 37, si además C sub i punto tos es verdadero, es decir, tiene tos, y además deficiencia respiratoria correspondiente al casillero I es mayor o igual que 3, es decir, es 3 o 4. Veamos un ejemplo. Un vector de enteros se dice que es melchoriforme si alguno de sus elementos es rubio. Diremos que un elemento es rubio si su valor coincide con la suma de los restantes elementos del vector. Queremos especificar una función que, dado un vector A de tamaño n, decida si A es o no melchoriforme. Primero definimos el tipo vector, que es un arreglo de tamaño max de tipo entero. La entrada es el vector A y n su tamaño. Y la salida B de tipo booleano. Tenemos la precondición, n es un entero positivo entre 0 y n, y los elementos pertenecen a los enteros. La función melchoriforme recibe como entrada A tipo vector, n tipo entero y devuelve B tipo booleano. La postcondición asocia la salida B de tipo booleano a un predicado. Nos dice que debe existir un K entero positivo comprendido entre 0 y n incluso, tal que el A sub K es igual a la sumatoria de todos los elementos menos el A sub K. Veamos un ejemplo 2. Queremos verificar si 3 puntos son colineales. En cualquier geometría, un conjunto de puntos situados sobre una misma línea se dice que son colineales. En este caso tenemos el punto P, A y B. Veamos la especificación. Primero definimos el tipo punto, que consta de X y Y tipo real, que son las coordenadas del punto. La entrada son los 3 puntos, tipo punto, y B, tipo booleano, es la salida. Vemos ahí la entrada del diagrama de entrada y salida, y B es el booleano. La precondición nos dice que los puntos tienen que ser diferentes. La función colineales recibe los 3 puntos y devuelve B tipo booleano. Y la postcondición nos dice que B es verdadero si las pendientes son iguales, las pendientes M1 y M2. M1 es la pendiente entre el punto 1 y el punto 2 y M2 es la pendiente entre el punto 1 y el punto 3. Tenemos aquí la implementación. Primero leemos los 3 puntos, luego hallamos la
pendiente M1 y M2 y preguntamos si M2 es igual a M1, escribimos que los puntos son colineales. De lo contrario decimos que los puntos no son colineales. Vemos ahora la transcripción del pseudocódigo al lenguaje C. Primero lee los 3 puntos, halla M1 y M2 y compara las pendientes, al igual que el algoritmo. Tenemos aquí la ejecución del programa. Veamos un ejemplo 3. Los amigos piensan recibir una cantidad de dinero D es mayor que 700 pero menor que 2.500. Las mismas que piensan invertir de la siguiente forma. Comprar la mayor cantidad de computadoras de 900 soles cada una. Si hay sobrante dinero, comprar la mayor cantidad de libros de 50 soles cada uno. Y si aún les queda algo de dinero, comprar la mayor cantidad posible de USBs de 20 soles cada uno. Hallar una solución tal que D se ingresa por teclado y muestra el número máximo de computadoras, libros y USB que los amigos comprarían con el dinero recibido. La precondición establece que D está comprendido entre 700 y 2.500 y la postcondición nos dice que D es igual al número de computadoras por 900 más el número de libros por 50 más el número de USB por 20 más un restante R. Tenemos aquí la especificación, la entrada es D y la salida es NPC, NLib y NUSB. Vemos la precondición, la función y la postcondición ya señalada anteriormente. Tenemos aquí una primera solución para su implementación. Leemos D, entrada, y mientras D sea mayor que 900, hacemos NPC igual a NPC más 1. Restamos a D 900 y seguimos calculando el número de PCs. En el siguiente bucle se hace lo mismo para libros y en el tercer bucle se hace lo mismo para USBs. Luego se escribe la cantidad de PCs, la cantidad de libros y la cantidad de USBs. Tenemos una segunda solución. Leemos D y hallamos NPC igual a D entre 900. Luego hallamos el resto de la cantidad, luego de comprar las PCs, hallamos el número de libros dividiendo D entre 50. Hallamos el nuevo resto y hallamos el número de USBs dividiendo D entre 20. Finalmente escribimos el número de PCs, número de libros y el número de USBs. Tenemos ahora la codificación en lenguaje C. Tenemos la función mostrar y la función principal que llama primero al método ingresa, luego a la función calcular y luego a la función mostrar. Tenemos ahora la ejecución del programa. Para una cantidad de 7.879 se van a comprar 8 computadoras, 13 libros y una USB. Veamos el ejemplo 4. Se quiere calcular el monto a pagar por el consumo de varios productos. Se aplica un descuento de 20% si el consumo es mayor a 1.000 y 10% en otro caso. Y luego al monto descontado aplicarle un impuesto general a las ventas IGB de 18%. Tenemos la especificación, el diagrama de entrada, C es la entrada y la salida es de IGB y monto a pagar MP. Tenemos la precondición, C es mayor que 0, la función factura que recibe C y devuelve D, I, EGB y MP. La postcondición nos dice que si C es mayor que 1.000, D es igual a C por 0.2. En otro caso, D es igual a C por 0.1. Luego se halla el monto restando C menos D. Se halla el IGB multiplicando 0.18 por el monto y MP se obtiene sumándole al monto el IGB. Tenemos aquí la implementación. Primero se lee C, la cantidad, si es mayor que 1.000, si halla D,
multiplicando C por 0.2. En otro caso, si haya D, multiplicando C por 0.1. Luego si haya M, IGB y MP con la postcondición y se escribe finalmente C, D, IGB y MP. Tenemos aquí la codificación en lenguaje C. Tenemos la función ingresa que lee el consumo. Luego pregunta en la función calcular si el consumo es mayor que 1000, hay el descuento multiplicando por 0.2 al consumo, si no multiplica 0.1 al consumo. Luego hay el monto IGB y el monto. Tenemos la función mostrar que muestra los datos obtenidos y la función principal llama primero al método ingresa, luego a calcular y luego a mostrar. Tenemos ahora la ejecución del programa. Para una cantidad de 5.634 tenemos descuento de 1.126.8, IGB de 811.296 y el monto a pagar sería 5.318.5. Veamos el ejemplo 5. Se quiere construir un albergue para escuela en un pueblo. Para ello deberá elegirse entre varios pueblos cuál es el más conveniente. El más conveniente será aquel que tenga menor costo de desplazamiento de sus habitantes. ¿Cómo se obtiene este costo de desplazamiento? Multiplicando la cantidad de población de cada poblado por la distancia entre los poblados. Tenemos aquí como ejemplo 4 nodos en un grafo, donde cada nodo representa una ciudad o un poblado, y las aristas denotan la distancia entre un poblado a otro. Por ejemplo, la distancia de Sullana, con 100 habitantes, a Ayabaca, de 500 habitantes, es 300. Igual en los demás casos. Si la escuela se construyera en Sullana, los habitantes de los otros poblados tendrían que desplazarse hacia Sullana. Por tanto, el costo de desplazamiento sería 500 por 300 más 800 por 120 más 50 por 200, dando un total de 256.000. El programa tendrá que hallar el costo de desplazamiento para cada poblado y elegir el menor de ellos. Acá tenemos el diagrama de entrada y salida. La entrada es la población y distancia entre los poblados. La salida es P, un vector de poblaciones, D, matriz de distancias entre poblados, C, vector de costos de cada poblado y P sub I, el poblado elegido, el de costo mínimo. Primero vamos a construir el vector P y el vector D con los datos ingresados. Luego, a partir de P y D, vamos a obtener el vector C, vector de costos de cada poblado. Luego se obtiene el menor del vector C, que indicará el poblado en la que deberá construirse la escuela. Tenemos la especificación. El poblado tiene P sub I, población mayor que 0, y D sub I sub J, la distancia del poblado I al poblado J mayor que 0 para todo I, J. La función poblado recibe P sub I y D sub I J de tipo entero y devuelve non ciudad tipo cadena. En la postcondición se tiene que non ciudad es igual a non sub I, tal que C sub I es igual al mínimo de los C sub K para K de 1 hasta 4, donde C sub K es igual a la sumatoria de los productos de población sub K por distancia de K a J para J de 1 hasta 4. Tenemos el programa codificado en C. Se lee los nombres de las ciudades o poblados, también el vector P para ir desde 0 hasta 3 y también la matriz D de las distancias entre los poblados. Tenemos el proceso que lee la matriz D, el vector de costos C y luego haya
el C sub min como el costo mínimo en donde se construirá el colegio. Tenemos la función salida, que va a mostrar el vector C sub i, que es el costo de construir la escuela en el poblado. El método principal, main, llama a la función ingresa primero, luego a la función proceso y luego a la función salida. Tenemos la ejecución del programa que lee los nombres de los poblados mismos y muestra los costos de cada ciudad e indica dónde debería construirse la escuela, que en este caso es en el poblado 3. Presentamos el ejemplo 6. Queremos especificar un algoritmo que lea desde el teclado n números y halle la distancia mayor y la distancia menor entre dos números consecutivos. Tenemos la especificación. La precondición nos dice que n es entero positivo, n es la entrada. La función distancia menor tiene como entrada n, s la secuencia de n números, y devuelve d sub m, distancia mayor, y d sub m, distancia menor. D sub m se obtiene como el máximo de los valores absolutos de a sub i más 1 menos a sub i para todo i desde 1 hasta n menos 1. Y distancia menor es igual al mínimo de los valores absolutos de a sub i más 1 menos a sub i. Presentamos ahora una implementación. Tenemos la acción distancia menor que va a realizar los siguientes pasos. Primero se lee n, cantidad de números. Luego se lee x, el primer número de la secuencia. Esta se almacena en la variable y. Leemos x, el segundo número, y con estos dos primeros se obtiene la primera distancia, que se va a guardar en la variable d. Esta variable d se va a asignar a distancia mayor y distancia menor al mismo tiempo. Luego, para ir desde 3 hasta n, se va a leer el siguiente número y se va a obtener una nueva distancia. Si esta nueva distancia es mayor que la distancia anterior, es cambiada. Si no, no se cambia. Igualmente, si esta nueva distancia es menor que la distancia anterior, esta es cambiada. Si no, no se cambia. Esto se va a repetir para ir de 3 hasta n. Terminado el bucle, ya tenemos una distancia mayor y una distancia menor. Por tanto, el último paso es escribir distancia mayor y distancia menor. Al costado, en color verde, tenemos la codificación en lenguaje C. Presentamos el ejemplo 7. Queremos especificar un algoritmo que a partir de un vector de n enteros encuentre la subsecuencia de valor máximo. La suma es 0 si todos los números son negativos. Este problema resulta interesante debido a que existen muchos algoritmos para resolverlo y su rendimiento varía drásticamente. En este caso tenemos la precondición que a es el vector de n enteros, la función subsecuencia máxima que recibe el vector a y n de tipo entero y devuelve inicio y fin de la secuencia y la suma. Tenemos el diagrama de entrada y salida. Veamos ahora la implementación. La función subsegmax recibe como argumentos a el arreglo y n el tamaño del arreglo. Primero se inicializa la variable suma max igual 0. Asimismo, inicio igual 0 y fin igual 0, inicio y fin de la subsecuencia que vamos a procesar. Tenemos tres bucles, ¿no? Para i de 1 hasta n, repetimos para j de i hasta n, inicializamos suma ten igual 0. Y en el bucle de color verde, para k desde i hasta j, vamos a sumar los a sub k en el acumulador suma ten. Cuando se termine este bucle de color verde, vamos a comparar si el suma ten es mayor que el suma max inicial. Si es mayor, se va a cambiar el suma max por el nuevo valor y se va a guardar en inicio y fin los valores de i y j respectivamente. Terminados los tres bucles, se va a escribir inicio, fin y suma max. Tenemos el ejemplo 8. Consideremos el problema de resolver un sistema triangular inferior de ecuaciones lineales.
tenemos la matriz A, el vector B y el vector X. El diagrama de entrada y salida muestra como entrada la matriz A y el vector B, y se desea obtener el vector X. Tenemos que considerar que A y B deben ser compatibles para poderlas multiplicar, ¿no? La precondición es que A y B son compatibles respecto del producto de matrices. La función sys3 recibe A matriz, B tipo vector y N tipo entero, y devuelve X tipo vector. Vec y Mac son tipos definidos previamente. La postcondición es que para todo i que pertenece al rango de 1 a m, el x sub i se obtiene con la fórmula siguiente, ¿no? El x sub i es igual a b sub i menos a i1 xi menos a i2 x2 hasta a i menos 1 xi, todo dividido entre a sub n. Tenemos ahora la implementación. Podemos hacer una deducción. El x1 se obtiene dividiendo b sub 1 entre a11. El x2 se obtiene dividiendo b sub 2 menos a21 por x1 entre a22. Podemos seguir con el x3 hasta generalizar xn es igual a b sub i menos ai1 por x1 menos ai2 por x2 hasta a i menos 1 x i menos 1, todo dividido entre a y i. Podemos notar que al dividir de a entre a sub i, que corresponde al elemento de la diagonal, deducimos que la diagonal debe tener elementos diferentes de 0. De no ser así, no se podría dividir entre 0. Tenemos ahí la implementación. Leemos el a y b y la dimensión. Obtenemos x es igual a b entre a. Luego, para ir desde 2 hasta n, hacemos suma igual 0. Luego k igual i menos 1. Y para j desde 1 hasta acá, vamos a hacer una sumatoria de los elementos que van a ser restados a b antes de dividirlos entre a. El resultado se guarda en x, ¿no? Que es el siguiente x del vector x. Finalmente, después del ciclo para, escribimos el vector x. Por simplicidad, se escribe x en lugar de llamar a una función que escriba todo el vector x. Veamos el ejemplo 9. Tenemos una matriz. Queremos intercambiar la columna C sub 1 con la columna C sub 2. Tenemos que verificar que estas columnas existan, o sea, estén en el rango permitido y además tienen que ser diferentes. Tenemos el diagrama de entrada y salida. La entrada es la matriz A de tamaño m por n y también C sub 1 y C sub 2 las columnas a intercambiar. Tenemos la terna de Juárez. Veamos el ejemplo 10. Un automóvil se renta por día o por semanas. El costo de la renta por día es el número de días, n sub d, veces la tasa diaria, r sub d, más los kilómetros manejados, k, multiplicado por la tasa por kilómetro, r sub m. El costo semanal es un cargo semanal W más el costo de adquirir la gasolina propia. Esta última es una función de los kilómetros manejados, k, consumo de gasolina con G y el costo de gasolina por galón, costo G. Requiere calcular tanto los costos diarios como los semanales para la renta de un auto. Utilícese cada uno de estos ejemplos para verificar. Tenemos la especificación, la entrada, OPC, la opción para determinar si es el contrato por día o por semana, N sub D, R sub D, K y R sub M. Y la salida es el costo diario o el costo semanal. Tenemos la terna de Juárez en la que indica que tanto N sub D, R sub D, K y R sub M son mayores que 0. Y el costo diario se obtiene
en la postcognición multiplicando ND por RD y sumándole el producto K por R sub M. El costo semanal se obtiene sumando W más el producto de K por con sub G por costo sub G. Tenemos el algoritmo en la implementación donde se muestra si la opción es 1, se hace el proceso para el alquiler diario, en otro caso el proceso para el alquiler semanal. Tenemos ahora el programa que es la transcripción del pseudocódigo anterior. Bien, hemos terminado este video. Pareciera que el formalismo y abstracción es una labor ardua y tediosa, pero la recompensa es obtener soluciones con alta garantía de corrección y la satisfacción intelectual de haberlos construido bien desde el principio, sin necesidad del veredicto de las máquinas. Espero les sea de utilidad este video.